La parábola del buen samaritano nos pone a considerar no solamente el deber de hacer obras de caridad, sino incluso hacerlo quien menos se supone que lo tendría que hacer. Es el caso de un hombre que es asaltado y que aquellos que se supone deberían ser los primeros en auxiliarlo, sus correligionarios, sus paisanos, y que además representan a Dios y que tendrían por misericordia y por deber cívico que haberse desviado de su camino para auxiliarlo, no lo hicieron. Y constatamos la dura realidad de que tantas veces es la propia familia la que nos ignora. A veces nuestros propios líderes, pastores en cuanto a la fe, también no contamos con ellos. Quizá si enumeramos también nuestras autoridades civiles, los que se supone están ahí para atendernos y nos pasan de largo. Y terminamos recibiendo ayuda de un buen samaritano, es decir, de aquel que no se supondría que nos tiene que ayudar. Jesús pone este ejemplo como es su estilo, exagerado, radical, un samaritano. Porque alguien que escuchara en esa época esta parábola sabría perfectamente que el último que se detendría a ayudar a un judío herido sería un samaritano, porque eran enemigos, porque antes llegaba y lo remataba que detenerse a ayudarlo. O al menos se preguntaría, ¿y por qué yo? Si no lo ayudó su gente, ¿por qué yo lo tendría que ayudar? ¿Y cuántas veces, dime, cuántas veces los que han estado allí para tenderte una mano, para escucharte, para darte un buen consejo, para ayudarte en una emergencia, incluso para meterse la mano al bolsillo, para apoyarte, han sido quienes menos se supone que lo tendrían que hacer? Los que no tienen ninguna obligación para contigo, pero por su gran corazón y por su sentido de quién es mi prójimo, todo aquel que me necesite, te ayudaron. Y que lo hicieron de una manera que también podrían preguntarse, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tendría que detenerme, desviarme de mi camino, interrumpir lo que yo ya tenía planeado? ¿Por qué le tengo que ceder mi cabalgadura? ¿Por qué le tendría que dar de mi aceite, de mi vino? Más bien, el buen samaritano es aquel que no se pregunta tanto esas cosas. Es que ¿por qué? Efectivamente. Y esta parábola nos pone a considerar otros modelos de caridad. El mismo burro o caballo o lo que sea, no se especifica qué animal es, pero aquel pobre animalito de carga de por sí ya llevaba bastante carga del samaritano, considerando que los viajes eran largos. Todavía le ponen el peso muerto de un hombre malherido. ¿Cuántas veces uno llega a sentirse burro de carga y se dice, es que ¿por qué yo tengo que cargar con este muerto que a mí no me corresponde? Sí, ¿cuántas veces que tenemos que pagar el pato de lo que hacen otros? Que tienes tú que pagar las deudas del hermano descuidado y vicioso solo porque tu madre te lo pide. O tú tienes que admitir en casa y apoyar en su tratamiento a tu suegra por amor a tu esposa. O tú debes pagar los platos rojos de lo que tu hijo hizo. En fin, uno se siente como burro de carga cuando tiene que llevar el peso de algo que no hiciste, de algo que a ti ni siquiera te tocaría tener que cargar. También ser como aquel posadero que casi no es mencionado, pero cuando el samaritano llega al mesón, deja al hombre herido, ahí te lo encargo, ahí te dejo estos 2 denarios, a mi regreso te pagaré si gastas de más. Me pongo a pensar, ¿y acaso habrá regresado? ¿De veras habrá vuelto el samaritano? ¿Quién sabe? Pero el caso es que aquel posadero tuvo que quedarse a cargo de ese hombre que si quedó malherido,
no creo que se haya restablecido en un par de días. Quizá haya sido cuestión de meses o, echando a volar la imaginación, ¿qué tal que haya quedado inválido de por vida y el posadero tuvo que cuidar de él? También, ¿cuántos, más que ser buenos samaritanos, son buenos posaderos? Porque a ellos les toca no la caridad de un día, sino quizá durante años ser los que están ahí, constantes, quizá cuidando de la madre enferma, teniendo que sacrificar toda una vida solo por estar allí, al pendiente, al pie del cañón con su enfermo, mientras los demás hermanos brillan por su ausencia. ¿Cuántos están en esa situación? La parábola del buen samaritano nos pone esos ejemplos donde la caridad es más palpable, no por el monto de lo que das, sino porque lo das aún sin que se suponga que tengas que darlo, porque das más de lo que te corresponde, porque simplemente no te preguntas tanto si tendrías que hacerlo tú. Si tú en tu vida te has encontrado con un buen samaritano, considérate muy afortunado. Pero, ¿sabes? Más afortunado serás ante Dios si tú eres un buen samaritano para alguien más. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.